Quedó definida la final del fútbol mexicano. Diablos y Felinos definirán al campeón número 113 en la historia de la Liga MX, un bicampeonato o la novena felina. Aunque también nos perdimos de ver un clásico regio por segunda vez en la final de liga. Y tomando esto en cuenta, ¿sabes qué otras finales nos hemos perdido a lo largo de la historia? ¡No mames! ¿Para qué ahí? ¿Qué hiciste? ¡Canales! ¡Se acabó! Quédate y veamos aquellas finales que no sucedieron, pero que de haber pasado quizás hubieran cambiado el rumbo del fútbol mexicano como lo conocemos. Mi nombre es Nacho y esto es No Show. Arrancamos en los 70s cuando el formato era totalmente distinto, clasificándose a semis los dos mejores de los grupos que habían, perdiéndonos en aquel año la posible primer final entre Chivas y América. Esto al irse el rebaño eliminado a los 83 minutos por un gol del Centavo Muciño. Final que pudo ser azul crema al vencer las Águilas en los dos juegos de esa temporada al rebaño, significando su posible tercer título de los cremas o el noveno del Guadalajara. En la temporada 76-77 el formato de liguilla fue otro. En fase regular había 4 grupos, clasificándose los dos mejores de cada uno a otros 2 grupos de liguilla, saliendo de ahí los dos finalistas que fueron Pumas y la UDG. Pero aquí pudo verse la primer final Pumas contra América, quedando fuera las Águilas por algo llamado promedio de goles, que era dividir los goles a favor entre los goles en contra, dejando así la UDG fuera al América pese a tener menos goles a favor, menor diferencia de goles y haber perdido el encuentro directo con las Águilas, dejando así a Pumas vencer a UDG para ser por primera vez campeón y evitando un posible bicampeonato del América. De la bolsa, el pase es extraordinario a cargo de Spencer y la resolución magnífica de Caviño. Comenzamos con los finalistas raros, y es que en 1982 la final se quedó a un gol de ser Tigres contra Coyotes Neza. Esto porque a Atlante le bastó un gol en las semis de ida para echarlos, pero de haber marcado uno más pudieron irse a la larga y quizás haber jugado una final e incluso ganado para no desaparecer, o quizás a la larga sí y unirse a la lista de equipos campeones que ya no existen. Para el Pata, bendita oportunidad del disparo, gol. Lo mató el Pata bendita. Previo al Mundial, Atlas pudo evitar el primer tricampeonato del América, ya que fue en penales que las Águilas despacharon a su hermano Tapatío, privándonos de un Pumas contra Atlas en la final, donde los Pumas habrían jugado la tercera y los rojinegros la segunda. Esta dramática tanda de penaltis. ¡Vinicio! Si algo pudo tener el torneo México 86 fue la segunda final del siglo. Era el inicio perfecto de la Copa del Mundo. Los dos equipos más importantes del país jugando a semanas del Mundial por un título, pero ambos se irían en semifinales. Chivas por 2-0 contra Rayados, el eventual campeón, y América por goleada contra Tampico Madero. Aquí se evitó por primera vez un tetracampeonato del América y su séptimo título, así como la novena del Guadalajara, en una final que meses después vimos cómo pudo haber terminado. Ahí tienen ustedes este espectáculo que desgraciadamente... La segunda final entre Pumas y América pudo haber sido evitada, siendo aquí la polémica semifinal donde América echó a Morelia cuando estos ya se veían ganadores por los 3 goles de visitante, solo que uno de ellos fue en tiempo extra y ese no se tomaba en cuenta, por lo que debieron regresar del vestidor cuando ya se hacían finalistas, y aquí América se los despachó en penales. Los jugadores de Morelia todavía festejaban el pase a la final. Comenzó la pugna del técnico de las Águilas, Jorge Vieira. Del lado de la UDG, estos cayeron por un golecito nomás contra Pumas en global de 4-3, perdiéndonos una final de Morelia contra la UDG que pudo ser la primera para uno de esos dos equipos, doliéndole mucho más a Morelia, que fue echado con el reglamento en la mano y la tanda de penales. Hicieron 3-1 y llegaron a la final.
El árbitro Miguel Ángel Salas debió cumplir una suspensión de 6 meses. A la siguiente temporada, un solo gol definió la final, habiendo una fase de grupos de liguilla de nueva cuenta donde América, por diferencia de 1, se metió a la final. Si Chivas metía un gol más en la última jornada, se iba a jugar su segunda final contra Cruz Azul, ya que el segundo criterio tras la diferencia de goles era el promedio entre goles a favor y en contra, donde el rebaño superaba al AVE, perdiéndose entonces por un solo tanto de pelear por la décima o darle la revancha a la máquina por la octava. Por tercera ocasión, la final perdida es la del Clásico Nacional, donde al igual que en México 86, la culpa fue de ambas escuadras, yéndose Chivas eliminado por el gol de visitante contra Necaxa, que fue el eventual campeón, y América al caer 3-2 en el global contra Cruz Azul, pero al menos tuvimos la primera de los hidrorrayos. Sí, bueno, lo que decíamos, Necaxa tiene la oportunidad, tiro. Llegamos a los torneos cortos, donde la primera final inédita pudo ser un Morelia contra Toros Neza, ya que los canarios se quedaron fuera por la posición en la tabla, un golecito más y evitaban la décima de Chivas. Quizás esa habría sido una final más pareja o la primera de los astados, pues en la jornada 16, solo un mes antes de la final, Toros Neza goleaba a Morelia por 4-2. Para acompañar al fantasma. Aquí parece fuera el lugar de López Meneses. ¿No es? Parece que sí es. O sea, me da la impresión de que... En la historia nunca se ha visto una final de clásico tapatío, siendo el invierno de 1998 la vez que más cerca estuvimos. Chivas avanzó a la final venciendo a Pumas, mientras que Necaxa se despachó a Atlas y terminó dando el famoso Jaliscazo para su tercer título, evitando la 11 de Chivas, siendo inverosímil que ese partido en el Jalisco pudo ser una final tapatía, donde el antecedente de ese torneo era el 4-2 favorable a los rojiblancos, así que era la 11 de Chivas contra su máximo rival local o la segunda de Atlas tras apenas 47 años y no 70 como pasó en realidad. Fuera de juego, vamos a ver, el centro, La posibilidad del 98 era el sueño rojiblanco, pero un año después se evitó su pesadilla gracias a Cruz Azul y Pachuca, quienes despacharon al América y al Atlas respectivamente, ambos ganando su partido, ya que el empate global le daba acceso a Águilas y Zorros a la final, pudiendo América ir por la novena y Atlas por la segunda, cuando ya venían de ser subcampeones contra Toluca. Ya en el siglo XXI, el segundo título de Santos pudo no ser si Puebla metía un tanto más para colocarse en la final contra los Tuzos, donde el antecedente de ese torneo daba una goleada poblana sobre los Paste Boys con póker de Alberto García Aspe. Quizás ahí era la tercera del Puebla, pero la posición en la tabla los echó y puso en ese lugar a los Guerreros. En el Clausura 2004, Cruz Azul se quedó cerca de hacer la epopeya, algo nunca antes visto, llegar a una final tras ser 11avo general al meterse vía repechaje venciendo a Pachuca, en cuartos a Jaguares y para semis sucumbiría por apenas un gol contra Pumas y de penal, tanto que de no haber subido al marcador pudo ser otra final Cruz Azul contra Chivas, donde quizás el rebaño sí se coronaba y no perdía en tanda de penales su 11avo título. no se vayan porque terminando tenemos Necaxa Pumas, ¡el Bofo! En los años que Chivas era constante en liguillas, hay una posible final que les duele. Imagínense un Chivas contra el antiguo San Luis con la 11 en juego. Pues eso pudo ser en ese Clausura 2006. Guadalajara en la Bella Airosa tenía el partido, pero en los últimos minutos, diciéndose que se agregó tiempo de más, llegó el gol fantasma de Calero que en realidad fue anotado por Aquivaldo Mosquera, dejando así al rebaño fuera de la gran final. Caballero, 8 que bamba Calero. Aquel Chivas contra San Luis quizás pudo ser una mejor final que ese infumable 1-0 global que vimos en la final de adeveras, ya que los potosinos en la jornada 9 habían ido a quebrarse a Chivas por 3-1 en el Jalisco. Equipo que echa a Chivas en semis trae suerte de campeón. Eso vivió Atlante en 2007 cuando por la posición en la tabla echó al rebaño sagrado, evitando así una final de Chivas contra Pumas, donde la vuelta hubiera sido en el Jalisco. Y el antecedente más cercano entre estos dos equipos era el de la jornada 1 con empate en CU. Si
Si hay un what if del fútbol mexicano que muchos quizás quisieran ver, era esa final Indios de Ciudad Juárez contra el Puebla. Sí, hace poco más de 15 años se pudo dar esa final, pero a los fronterizos los echó Pachuca por 4-3. Conectó Indio, le quedó ahí al equipo de Pachuca, el centro, gol. Sin embargo, la parte más dolorosa fue para la afición poblana, pues tras caer en la ida, en la vuelta estaban haciendo la épica al darle la vuelta al marcador en el Olímpico de CU en tan solo media hora. Por el Chelis. El balón viene para este disparo. La pelota está en el fondo. Gol. Pero los dirigidos por el Chelis cometieron el error de echarse para atrás, y como él mismo me lo dijo en entrevista, su peor error fue no mandar a marcar a Verón, ya que ese cabezazo terminó metiendo a Pumas a la gran final. Tiempo para López Mondragón. El servicio, ¿quién arriba? ¡Remate! ¡Gol! Pero no le dije al bola. ¿Por qué? Porque dije que vaya, ¿qué más da? No pasa De hecho, nada. estaba desmarcado. Estaba completamente desmarcado. Estaba desmarcado porque el Cherok estaba cerrando hacia el centro y el que entra por atrás es Verón. Sí. Entonces, el error no es de los jugadores, el error es totalmente mío. ¿Por qué? Porque me distraje. Y más allá de lo inverosímil que hubiera sido un Indios contra Puebla en la final, igual estaba la posibilidad de Pachuca contra Puebla, donde según palabras del propio Chelis, él ganaba esa final. Los Pumas están de regreso en la final del fútbol mexicano y nada más nos queda decir. Voy a decir, Ok. no hubiéramos perdido. ¿Por qué? Porque a Pachuca nunca me ganó en Pachuca. Nunca me ganó en Pachuca. Pachuca nunca me ganó en Pachuca. Regresamos con el Chiverío, que no conforme con perder una final en contra de San Luis, para 2011 se perdería una final contra Morelia. Sí, Pumas fue superior por global de 3-1, pero no quita que fue la última ocasión que Chivas fue competitivo, echando al líder del torneo Tigres en cuartos, pero sucumbiendo en semis, con el que a la postre sería campeón. Por en medio, va a velocidad, Márquez Lugo se mete al área, Márquez Lugo tiene el empate, gol. Llegamos a la primera vez que pudo haber clásico regio en una final, y esa ocasión fue el Clausura 2012. En aquel año, Rayados pasó sobre América en semifinales, pero Oribe Peralta se encargó de echar a Tigres con el empate global al minuto 89. Darwin frena, 3 en el área, llega el centro, atención, ahí está, ¡gol! Un par de años después, de nuevo, había chances de final regia, pero ahora el que falló fue Rayados, al ser vapuleado por América en la ida, quedándose sin ningún chance en el Azteca, mientras que Tigres pasó con un infumable 0-0 en el global, para ir a perder la final por goleada. Así que quizás en ese 2014 ninguno de los dos merecía la final regia. Crecer, y ya en la parte complementaria simplemente lo que hace pues es aumentar la venta. Sí, el cierre de la década de los 10 pudo darnos una final noventera con todas las de la ley. De entrada, Morelia, en el que no sabíamos sería su último torneo en primera división, se quedó a las puertas de la final por posición en la tabla, empatando a 2 por ese gol de Viñas en la vuelta. Al área, Aristeguieta, gol. Si hubiera estado atrás o en línea, Y del otro lado, Necaxa se iba por un holgado 3-1. Pero eso no quita que en el torneo antes de la pandemia existió la posibilidad de una final Necaxa contra Monarcas Morelia en Aguascalientes, la cuarta o la segunda. Y todo eso antes de un torneo cancelado y la desaparición de Monarcas Morelia. Ya queda a veces en el sentido común el centro. Porque puede caer el tercero, el disparo, cruzado, golazo. Un año después, sin gente en la tribuna, de nuevo nos perdimos una final de grandes entre Chivas y Pumas. Otra vez la revancha del 2004, que igual hubiera sido en CU, pero un gol de los Esmeraldas liquidó al rebaño, dejando de antecedente el juego de la jornada 16, donde empataron a 2 goles en CU. Alexis, cualquiera esquina. ¡Ay, el cabezazo! Porque no podemos ver esta dinámica. ¡Cabezazo! El famoso torneo de la novena pudo tener otra final. Ya sabemos que Cruz Azul venció a Santos para romper su sequía, pero ¿y si hubiera sido el Puebla de Nicolás Larcamón? La franja sucumbió en la ida por 3 goles en el TSM, aunque tuvo un gol anulado que de estar en línea habría cambiado todo. Baja Escoto, el centro, palo. El área.
para que lo ubiquen. La vuelta en el Cuauhtémoc fue el último gran juego de ese estadio, y aunque ganaron por un tanto, el global los liquidó. Solo necesitaban empatar y se habrían metido a una final, donde o le daba Puebla la novena a Cruz Azul, o Larcamón, que hoy dirige a la máquina, les habría arrebatado ese trofeo a los azules. Girar, pisa la pelota, sigue Fernández, atención, le va a pegar de derecha, amaga, atrás para Tabó. Esta de 2021 sin duda le duele mucho al aficionado Puma, pues venían de hacer una epopeya al meterse a semis como el lugar 11 de la general, ganándole en repechaje a Toluca, en cuartos dando su última buena exhibición en un clásico capitalino contra el América, pero para las semifinales se sienten robados por el supuesto penal no marcado a su favor por un codazo contra Dineno que lo dejó lastimado de la nariz. Centro, la vida de Corozo, el remate se va a un lado y termina cayendo todo mundo. Aquel penal de marcarse a 10 del final pudo sacar a los rojinegros de su primera final en 21 años, dando paso a un Pumas contra León que acabábamos de ver un año atrás, revancha que le daba la novena a León o la octava a Pumas. Tocando para Dineno y haciendo el movimiento, aquí viene Pumas, atención, el disparo, gol. A 23 años de la última chance de final, América contra Atlas, la pesadilla rojiblanca pudo suceder, pero Pachuca despachó por 4-1 al América, para terminar dándole el bicampeonato al Atlas. En otra realidad, quizás el bicampeonato lo entregó el Tan Ortiz, o lo evitaba, pero ganaba la 14 y nunca llegaba André Jardine al América. Me dices, porque viene el centro, Quiñones antes, Jordan, todavía, golazo. El torneo del bicampeonato también pudo ser distinto, pues fue solo un gol la diferencia entre América y Chivas, y del otro lado Cruz Azul apenas avanzó por posición en la tabla. Con otros resultados pudimos ver un Chivas contra Rayados, Chivas contra Cruz Azul o la reedición del América contra Rayados de 2019, que curiosamente sí se daría, pero al siguiente torneo. Como dije, América contra Rayados sí fue la final, pero de ese torneo, donde la más esperada era un Rayados contra Cruz Azul, revancha de la del 2009, hasta que Rotondi regalaba el penal. ¡Búfalo! ¡Atención, chiquito! ¡Chiquito! ¡Búfalo de zurda! Del otro lado, San Luis estuvo 90 minutos en la final, ganando la ida, pero para la vuelta se desinflaron. De haber mantenido el marcador, quizás hubiéramos visto un San Luis contra América en el Alfonso Lastras, o si Rotondi no cometía penal, un Cruz Azul contra San Luis en el Ciudad de los Deportes. Mana que ha sido muy bueno. Saúl La final más reciente que nos perdimos fue otro clásico regio, la segunda en liga y tercera en la historia. Toluca vapuleó a Rayados en los primeros 45 minutos de las semis de vuelta, pero en la segunda mitad, con un penal de Sergio Ramos y un tanto de Roberto de la Rosa, los regiomontanos se acercaron a la final. ¡Ay! ¡No! ¡No mames! Sin embargo, nunca hallaron el tercer gol que les daba el global a su favor, quedando empatados 3-3. Y con Tigres pasando sobre Cruz Azul, la final quedó en un Toluca contra Tigres, que pudo haber sido final regia si tan solo metían un gol más en el infierno. ¡Ahora sí! ¡No mames! ¿Para qué ahí? ¿Qué hiciste? ¡Canales! ¡Se acabó! ¡Se acabó, Canales! ¡Se acabó! De todas las finales presentadas, ¿cuál te habría gustado ver más? Déjamelo en los comentarios. Eso es todo por el video del día de hoy. Si te gustó, agradecería muchísimo que dejes tu like, te suscribas y actives la campanita para que YouTube te avise cada que subo un nuevo video o estamos en vivo. Como siempre, quiero agradecer a todos los miembros del canal por su apoyo, en especial a los padrinos, ya que sin ellos nada de esto sería posible. Muchísimas gracias. Y también, como dije al principio, mi nombre es Nacho y esto es No Show.